Sonriente y confiada, así llegó Isis Cuéllar a los tribunales donde el juez le dictó arresto domiciliario por el caso de Sedesol. Mientras dure el proceso por el caso de Sedesol, la diputada Isis Cuéllar queda suspendida del cargo en el Congreso, determina juez natural. Como un caso de justicia selectiva, califican sectores el arresto domiciliario para Isis Cuéllar y José Carlos Cardona. Procurador Aspra denuncia que su antecesor pagó millonaria firma para defensa personal por demanda civil de empresario estadounidense. Liberales se suman a las nuevas juramentaciones hechas por el presidente Nasri Adfura para cargos en la administración pública. Próxima semana inicia ronda de negociaciones en torno al nuevo salario mínimo para los trabajadores. Ministro de Trabajo constata en carne propia la angustia de los jóvenes por un empleo en San Pedro Sula. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Mostrando serenidad, confianza y hasta una sonrisa calculada que no pasó desapercibida, la diputada del Partido Libertad y Refundación, Isis Cuéllar, cumplió este jueves su ofrecimiento de presentación voluntaria ante la justicia para enfrentar un requerimiento fiscal como gestora de un esquema de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. Aquí estamos lista para presentarme, me estoy presentando voluntariamente, no temo a nada. Porque no soy ninguna corrupta, no me he robado un centavo del pueblo y esperamos pues que la justicia actúe, ¿verdad? No he pedido ningún favor político, no estoy protegida por nadie, ustedes se pudieron fijar, llegué al Congreso Nacional, he estado haciendo mi trabajo y aquí estamos, con la frente en alto. Según la acusación, Cuéllar habría dispuesto de al menos 6.7 millones de lempiras, recursos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social, dinero que de acuerdo con el expediente habría sido utilizado para fortalecer su estructura política y atender gastos personales, aunque la diputada sostiene que podrá justificar el destino de cada lempira. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 5 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. La diputada Cuéllar finalmente llegó a su encuentro con la justicia en los tribunales capitalinos, en donde se declaró inocente y al término de la misma, el juez natural le otorgó medida sustitutiva de la prisión al dictarle arresto domiciliario y ordenar la suspensión de su cargo como diputada mientras dure el proceso. Cuéllar deberá presentarse este viernes a una nueva audiencia junto al resto de imputados por el caso denominado Cheque Sol. Los bendigo a todos y a mi bello pueblo, el departamento de Copán. Gracias por apoyarme a cada uno. No por nada me volvieron a elegir como su diputada y la más votada. La diputada del Partido Libertad y Refundación, Isis Cuéllar, no salió bien librada de su primer encuentro con la justicia por su vinculación al caso de corrupción en Sedesol. El juez natural le impuso arresto domiciliario y la suspende del cargo mientras sigue el proceso en su contra junto a 11 acusados más por manejo irregular de fondos públicos. A ella, además de la medida del arresto domiciliario, se le dicta la prohibición de salir del país, la prohibición de comunicarse y establecer comunicación con las instituciones y con los involucrados en este caso denunciado, y además la suspensión de su cargo en el Congreso Nacional de la República. La acusación señala uso de facturas idénticas, actas adulteradas, solicitudes repetidas de materiales y beneficiarios que no cumplían criterios de necesidad, incluyendo comerciantes y propietarios de bienes. El monto defraudado supera los 6 millones de lempiras, recursos aprobados por el Congreso Nacional. No ha sido el momento procesal oportuno. Recordemos que la audiencia inicial es donde ambas partes presentamos
el Ministerio Público presenta las pruebas y nosotros como defensa descargamos las mismas. Además de la diputada Isis Cuellar, a la audiencia de declaración de imputado desarrollada este jueves, comparecieron de manera voluntaria Rosy Martínez, Jennifer Martínez, Luis Fernández, José Cerrato y Eliud Aguilar, todos involucrados en el mismo caso de corrupción Cedesol. Le hemos manifestado al señor juez que este planteamiento del Ministerio Público adolece de los requisitos esenciales que establece la norma procesal en el artículo 293, que habla claridad, precisión, los hechos individualizados, y en este caso no ha sucedido. La audiencia inicial se programó para este viernes a las 9 de la mañana y si se concreta la presentación voluntaria de Mirza Noelia Sánchez Maradiaga, quien hasta ahora no había dado señales ante el proceso, el juez tendrá ante sí a los 12 acusados. Con la evidencia mínima, entonces el juez puede decretar un auto de formal procesamiento para que sea luego un tribunal de sentencia, en este caso tribunal de corrupción, quien determine si hubo o no hubo delito, y si hubo delito, quiénes son los participantes de ese delito. La expectativa está en si el Ministerio Público mantiene el arresto domiciliario, lo revisa para algunos acusados o endurece su postura en la audiencia inicial del caso de corrupción Cedesol. La decisión de un juez natural de otorgar arresto domiciliario a Isis Cuellar y Ricardo Cardona por el caso de Cedesol refleja que estamos frente a una justicia selectiva, donde a otros imputados por delitos menores son enviados a la cárcel, mientras aquellos relacionados con presunta corrupción que involucra a políticos, la justicia opta por un trato más favorable. La medida de arresto domiciliario dictada contra Isis Cuellar y José Carlos Cardona enciende fuertes críticas desde la sociedad civil, porque coloca en el centro del debate la forma en que se administra la justicia cuando se trata de figuras vinculadas al poder político. Desde la ASJ cuestionan la incoherencia del sistema judicial, señalan que mientras a Cuellar y Cardona, señalados por corrupción, se les permite enfrentar procesos desde casa, otros imputados permanecen en prisión preventiva por causas de mucho menor impacto, lo que refuerza la percepción de un trato desigual. Duele, claro, porque todos queremos ver justicia, todos queremos ver estas personas de salir culpables, de que sean condenadas por estos delitos ligados con corrupción, sean juzgadas como cualquier otro actor o cualquier otro ciudadano que haya participado en cualquier delito. Este abogado advierte que el arresto domiciliario responde a posibles acuerdos de compadrazgo que favorecen la impunidad, recordando que el propio Cardona afirmó públicamente que Isis Cuellar era amante de un miembro de la familia Zelaya, un señalamiento que profundiza la desconfianza ciudadana en el sistema de justicia. Este es un caso de compadre hablado. Aquí estamos viendo que se le están devolviendo favores porque el caso particular de Isis Cuellar ya lo ha manifestado Carlos Cardona. Hay cierta cercanía de la diputada hacia la familia Zelaya y por eso son estas negociaciones al más alto nivel, lastimosamente de impunidad. Pero desde CIPROD explican que el arresto domiciliario forma parte del debido proceso. No debería sorprendernos, salvo que estemos en un acto de venganza y no en un acto de aplicación de la justicia, y porque eso ya marca una diferencia. Pero si pensamos en que todas las personas son iguales ante la ley, pues la aplicación de la medida de arresto domiciliario es una medida que está contemplada en el Código. Los entrevistados recuerdan que se trata de un caso de corrupción del gobierno anterior, por lo que advierten que la policía debe garantizar una vigilancia estricta para evitar cualquier intento de fuga. El arresto domiciliario puede cambiar en la siguiente audiencia, pero deja dudas sobre justicia selectiva. Funcionarios acusados de desfalcos millonarios en casa, mientras otros por delitos menores van directo a prisión. Carolina Martínez, Telenoticias. En el marco del caso Cedesol, este jueves fue presentado ante los tribunales un escrito de ofrecimiento de presentación voluntaria a favor de Mirza Noelia Sánchez Maradiaga, la última persona de 12 imputadas que hasta ahora mantenía la condición de prófuga. El documento fue interpuesto por sus apoderados legales, quienes solicitan se señale día y hora para que la imputada rinda declaración conforme a derecho. Hemos hecho ya el escrito de presentación voluntaria de la última que faltaba de los 12, ¿verdad? Para
asistir todos conjuntamente a la audiencia inicial. Se trata de la señora Mirza Sánchez Maradiaga. Pediremos al juez natural pues que por el debido proceso y la defensa nos dé el chance de poder revisar el expediente, tener el requerimiento fiscal y la prueba contundente que ha sido adjunta al requerimiento fiscal para ver si podemos entrar conjuntamente a la audiencia inicial, que será el día de mañana. Con esta acción, la defensa busca demostrar disposición de someterse al proceso penal y agotar las garantías del debido proceso. El caso Cedesol continúa así una nueva fase a la espera de que el juez admita la comparecencia y defina las medidas que correspondan. Asimismo, incorporarla a la audiencia inicial programada para el 12 o para 12 acusados por fraude. El director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa dijo que espera que las recomendaciones entregadas al Congreso Nacional para regular el uso de las subvenciones sean revisadas y socializadas en la próxima semana. Hay que generar una ley especial que regule, ¿no?, este tema de las subvenciones, buscando, ¿no?, de una u otra manera quitarle participación al diputado. Si bien es cierto, puede ser el gestor de estas subvenciones, hacer la gestión, pero el beneficiario que sean unidades ejecutoras, por ejemplo, alcaldías municipales, mancomunidades, patronatos, juntas que estén debidamente legalizadas, y que el cheque, y es el traslado de ese dinero, salga a nombre de estas personas y, por ejemplo, hagan la ejecución de un proyecto que sea la construcción de 3 aulas para una escuela, y posteriormente tener un mecanismo de control y de liquidación. Las recomendaciones se extienden a solicitud del Parlamento y la necesidad de fiscalizar y transparentar el uso de fondos públicos que gestionan los congresistas. El anuncio del presidente del Congreso, Tomás Zambrano, que las subvenciones sean atendidas en el Congreso bajo una regulación más estricta, ha llevado a instancias civiles a recomendar algunos parámetros para la transparencia y rendición de cuentas, así como cerrar el paso al uso del dinero público al financiamiento de campañas políticas por parte de los congresistas. 5 partidos políticos no le vamos. El presidente del Congreso Nacional sorprendió este miércoles al referirse al Fondo Social Departamental, que dijo será derogado, no así las subvenciones, las cuales deben prevalecer, porque los parlamentarios son vistos como gestores de proyectos y ayudas a sus comunidades. Pero estas subvenciones, acotó, deben ser reguladas. El recurso que salga de este Congreso es del pueblo hondureño. Hemos hablado también con el CNA, nos va a dar algunas observaciones, vamos a hacer el análisis y sé que vamos a recoger muchas ideas y propuestas del CNA, ACJ y otras organizaciones que están con el interés de colaborar. Lo aseverado por Zambrano lleva a instancias de sociedad civil como la ASJ a realizar una serie de recomendaciones en aras de la transparencia y rendición de cuentas para que no se repita lo del checazo en Cedesol ni el de la red de diputados y el caso Pandora que investigó en su momento la Maxi. La ASJ propone, por ejemplo, la creación de un portal abierto con nombre y apellido de los diputados que hacen las solicitudes, identificar las secretarías que estarán a cargo, quién autoriza los desembolsos y quiénes son los beneficiarios para una veeduría más efectiva, en donde participe también el Tribunal de Cuentas y otras entidades competentes. El diputado podrá hacer gestiones ante cualquier Secretaría de Estado y es la Secretaría de Estado la que viene y determina la forma y la manera como se usen los recursos. Si eso no se hace, aquí lo que vamos a estar haciendo es reciclando corruptos. Según este experto en temas anticorrupción, el uso de subsidios y subvenciones han sido un método recurrente de los legisladores para financiar sus campañas con dinero público. Recomienda que esta acción la realice directamente el Poder Ejecutivo. Estampan su rostro y dice denme el voto a mí. Entonces eso es hacer proselitismo político, es hacer campaña permanente con los fondos del pueblo hondureño. El Congreso Nacional ha anunciado que realizará las consultas pertinentes para la regulación de las subvenciones. Las partes consultadas sobre el caso de las subvenciones en el Congreso Nacional manifiestan que será necesario establecer mecanismos de transparencia y publicar cada movimiento que se haga para que no se den los actos de corrupción. Elías Acosta, Telenoticias. La nota positiva de esta noche es para una joven ceibeña que por sus estudios en tecnología le ha valido ser invitada en eventos especiales por parte de la NASA. La noticia positiva es presentada por Tigo.
todo el mundial solo en Tigo. Contrata Tigo Total con 150 megas de internet, 2 cajas de TV y plan móvil de 40 gigas por solo 1.100 lempiras. Mayra Díaz es una joven originaria de esta ciudad, Puerto de la Ceiba, que actualmente radica en Europa, desde donde ha representado a Honduras en el mundo de la ciencia, participando en diferentes eventos con muchas personalidades. Pues de pequeña mis padres, mi mamá se casó y nos mudamos a Irlanda. Entonces en Irlanda terminé la escuela y después me fui a la universidad, estudié física e instrumentación. Al tiempo me convertí en chairwoman de la Sociedad de Física en la universidad y fueron muchas oportunidades que me abrieron muchas puertas para conocer a muchos otros científicos, a profesores, conseguir varias oportunidades de trabajo también. Su última participación fue en la NASA el año pasado, donde conoció personajes importantes de la ciencia y espera aprender aún más para continuar dejando un legado importante. Pues esa oportunidad fue increíble porque me dio un espacio para poder hablar de nuestras investigaciones y también poder representar a Latinoamérica, supongo, porque era una de las pocas latinas que estaban en el grupo. Y pues ser hondureña para mí siempre ha sido un orgullo, sobre todo en Irlanda, que somos muy pocos hondureños. Familiares y amigos se muestran satisfechos con el talento de esta jovencita, la cual esperan en un futuro su nombre sobresalga entre los científicos más importantes del mundo. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. Una tarde-noche movida se vivió en Casa Presidencial, donde continuaron los juramentos o las juramentaciones de varios funcionarios de la administración Afura. En esta ocasión, la mayoría de los nombramientos recayeron en figuras de filiación liberal. Entre los nombramientos más destacados figura Eddie Ordóñez, quien asumió como secretario de Desarrollo Económico, Raúl Valladares, hijo, juramentado como director de INJUPEN, así como Andrea Reyes Santos y Katia Crivelli, ambas designadas como subsecretarias de Derechos Humanos. Al pueblo hondureño, donde vuelva la tranquilidad, donde vuelva la inversión, donde vuelva el empleo y donde vuelva la seguridad y que vuelvan las medicinas también. Entonces estamos para apoyarlos. Sí, hoy 5 fuimos juramentados. ¿Quiénes son los demás? Raúl Valladares, hijo, creo que va para INJUPEN, Eddie Ordóñez, Desarrollo Económico, la licenciada Angélica Sandres, Educación, viceministra de Educación, quien más estaba, Nasir López, el de Gobernación, y mi persona, Katia Crivelli, como viceministra de Derechos Humanos. Las juramentaciones continuaron con Juan Carlos Ramos como secretario de la Serna, Janet Sandres, subsecretaria de Educación, y Francisco López asumió la dirección del Fondo Social de Desarrollo Energético. También la Presidencia de la República informó este jueves sobre la juramentación de Juan Manuel Gálvez como gerente general de la Empresa Nacional de Arte Gráfica SENAC, reafirmando así el compromiso del gobierno para fortalecer esa institución estratégica al servicio del Estado. Mario Landa está en Casa de Gobierno para que nos dé más detalles sobre estas juramentaciones. Adelante, Mario. Buenas noches, Renato. Una noche fría aquí en la capital de la República y aquí en Casa Presidencial. Mire usted que hace algunos minutos ha sido juramentado como nuevo secretario de Seguridad Gerson Onán Velázquez, comisionado general de policía en condición de retiro. Hace algunos minutos fue juramentado en la parte superior de aquí de Casa de Gobierno. Está en una reunión con personeros de estas oficinas y en los próximos minutos estamos esperando que va a bajar. Nos ofrecieron aquí la oficina de prensa de Casa Presidencial. Fue muy movida, es el quinto bloque de juramentaciones que se ha dado aquí en Casa Presidencial este día. Una decena de nuevos funcionarios, gran parte de ellos del Partido Liberal y el resto del Partido Nacional. Así que esperamos que baje el comisionado general en condición de retiro, Gerson Onán Velázquez, nuevo secretario de Seguridad, nombrado y juramentado hace algunos minutos aquí en Casa Presidencial, Renato. Regreso con usted al estudio, cualquier momento estamos de nuevo. Así es, con más detalles. Así es, Mario. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa comercial.
Les anticipamos las noticias que vienen. La Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial apoya la iniciativa del Congreso de poner límites a la discrecionalidad de la presidenta del Poder Judicial. Y además, el Procurador de la República, Dagoberto Aspra, ha denunciado hoy que su antecesor, Manuel Díaz Galeas, pagó cerca de $300,000 a un bufete estadounidense para defenderse, él y otros personajes de la administración pública, de una demanda civil relacionada con un caso que data de 1998. Y sobre esto va a reaccionar el abogado Caronte Rojas, imputado en el caso de la supuesta o del supuesto defalco de 3.000 millones de lempiras en laudo arbitral. Atentos a estas noticias. Pero antes, originario del Progreso, Elías Hernández es un joven ingeniero civil, promotor de la cultura hondureña, una labor que desarrolla como director y fundador del ballet folclórico Ópalo, una agrupación que pese a contar con 7 años ya tiene una trayectoria nacional e internacional. Es nuestro personaje 5 estrellas. Personaje 5 estrellas es presentado por Crow, servicios profesionales de consultoría y auditoría. Es en la perla del Ulúa, como se le conoce al municipio del Progreso, que surge Ópalo, una agrupación de ballet folclórico que brilla en escenarios nacionales e internacionales. Surgió a iniciativa de Elías Alberto Hernández, un joven ingeniero que promueve la cultura por medio de este proyecto. Somos un ballet folclórico que representamos folclor hondureño. Nosotros bailamos danzas folclóricas y también música de proyección donde nos inspira Honduras, su fauna, su flora, las costumbres, la identidad. ¿Por qué ópalo? Porque es una piedra preciosa, porque es colorida, porque es fuerte, porque es versátil y porque es lo que representa a Honduras internacionalmente. Elías, el menor de 2 hermanos, creció en un hogar progreseño y dice que fue en su secundaria mientras se unió a un grupo de danza que quedó sembrada la semilla que dio como fruto el ballet folclórico Ópalo. La verdad que es un honor y un orgullo y gran responsabilidad también representar la cultura, la identidad y rescatar el folclore. Llevar a todo el mundo y a todo Honduras esa parte positiva que tenemos en el país y todos los valores culturales que nosotros tratamos de rescatar a través del folclore. Las extensas jornadas de trabajo, los fines de semana previo a las presentaciones en diferentes escenarios valen la pena, asegura, porque con ello contribuye a construir un mejor país. Yo creo que el amor por Honduras es lo principal. Al final tenemos jóvenes que aprenden a trabajar en equipo, que pierden pena porque ellos pierden el miedo escénico, también aprenden a trabajar, o sea, son jóvenes que tienen valores integrales, entonces al final estos son jóvenes que sirven a la sociedad desde una forma diferente. Elías indica que nació con el arte en el corazón y que Ópalo, un proyecto que involucra a jóvenes de varios municipios del país, es un sueño hecho realidad. La Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial ve con buenos ojos la iniciativa en el Congreso de poner límites a la discrecionalidad de la presidenta del Poder Judicial en el nombramiento y remociones de jueces y magistrados, y respetando los criterios de ley y las recomendaciones de Naciones Unidas. Dicen que ha llegado el momento de impulsar una ley sobre el Consejo de la Judicatura. La Asociación de Jueces y Magistrados expresó su respaldo a la iniciativa de ley presentada en el Congreso Nacional que apunta a regular los procesos de nombramiento y despidos dentro del Poder Judicial. La propuesta cobra relevancia en un contexto marcado por denuncias de designaciones irregulares que habrían sido facilitadas por la amplia discrecionalidad de la titular del Poder Judicial para efectuar nombramientos sin concurso previo. Vivimos con alegría, en el caso mío, creo que es una lucha que he hecho desde la anterior gestión como presidenta de la asociación y logramos que la comunidad internacional también nos escuchara. Creo que esa voz que tuvo la comunidad internacional también vino a
a generar un impacto positivo para que se presentara esta iniciativa de ley. La jueza Ana Cardona ha sido una de las voces más críticas al señalar que las máximas autoridades judiciales continúan realizando designaciones de dedo por amistad o por afinidad política, sin cumplir los procedimientos establecidos por ley. Cardona, quien aspira a presidir el Colegio de Abogados, calificó esas prácticas como una piñata que debe terminar. A la par de esta iniciativa, sectores urgen una nueva ley del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial. Mire, en la Constitución ya está establecido la creación del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial. Esta situación o iniciativa que hay en el Congreso para derogar ese decreto y dejar las cosas en el Pleno de la Corte, que ahí se decía lo administrativo jurisdiccional, no debe de evitar que en este momento el Poder Judicial o el propio Congreso Nacional nombre una comisión redactora del nuevo proyecto de ley de la carrera judicial. La magistrada presidenta del Poder Judicial ha ejercido amplias facultades para nombramientos sin que existan mecanismos efectivos de control o transparencia, lo que según los sectores ha generado un sistema de designaciones arbitrarias que comprometen la independencia judicial. Que en este momento sí tiene entonces ella la atribución de poder mover inclusive personal de un lugar a otro y también de nombrar jueces en puestos clave o personal administrativo. Por lo tanto, sí, el Congreso debería de buscar una manera de que se cumplan la meritocracia para poder nombrar cierto personal. La iniciativa de ley abre el debate sobre la urgencia de establecer controles más estrictos, procedimientos transparentes que fortalezcan la institucionalidad del sistema de justicia hondureño y garanticen que los nombramientos se realicen por mérito y no por favoritismo político. El procurador de la República, Dagoberto Aspra, denunció hoy en TN5 matutino que su antecesor Manuel Díaz Galeas pagó cerca de $300,000 a un bufete estadounidense para defenderse él y otros personajes de la administración pública de una demanda civil relacionada con un caso que data de 1998, en la cual se pide al Estado de Honduras una millonaria indemnización. Horas antes de dejar el cargo, el ex procurador general Manuel Díaz Galeas pagó de forma anticipada y sobrevalorada $300,000 a un bufete estadounidense para su defensa personal en una demanda civil en ese país, vinculada a una causa en Honduras, reveló el procurador Dagoberto Aspra. Este señor se tomó el abuso de contratar un bufete solo para hacer dos cosas, lo uno o lo otro. Pedir que se desestimara la demanda contra ellos, porque es una demanda civil que se presentó, o que se trasladara a otra jurisdicción que es de los juzgados de Washington. Él inmediatamente suscribió ese contrato para defenderse él mismo de una situación que él mismo provocó y que es a título personal, porque no es contra el Estado de Honduras. La causa legal iniciada por el ciudadano estadounidense Murray Farmer incluye a varios funcionarios, entre ellos el fiscal general Joel Zelaya, por lo cual el informe final de hallazgos no será remitido al Ministerio Público, amplió el defensor del Estado. Entendemos que el Ministerio Público no podemos contar con él, sabemos que tenemos un fiscal que no va a hacer absolutamente nada porque está puesto ahí para proteger a las personas que lo nominaron, sabemos que es del partido anterior, no va a proceder contra estas personas, vamos a buscar a qué autoridad podemos remitir este informe. Pero según aclaró Díaz en sus redes sociales, ellos fueron demandados por actuar en defensa del Estado, evitando el pago de más de 3,000 millones de lempiras a Farmer, quien amenazó con llevarse todo el oro hondureño, luego que el gobierno de Xiomara Castro se negara a cumplir la orden de un tribunal en 2023. Asumimos la decisión de no entregar ni un tan solo lempira de la caja única del Tesoro para el pago a los corruptos que están acostumbrados a asaltar el Estado utilizando el Poder Judicial. Por este caso, que se remonta a 1998 tras el huracán Mitch, la Fiscalía presentó requerimientos fiscales en julio del 2025 por considerar que durante más de 2 décadas se orquestó un fraude, utilizando como base un contrato irregular y un laudo arbitral sin valor legal. Entre los imputados figura el mismo Farmer, además de varios abogados, jueces y exfuncionarios, incluyendo el exdiputado Nelson Márquez, cuyo apoderado legal irónicamente es el procurador Aspra, lo cual supone un conflicto de interés, indicó Galeas, quien se pregunta si maniobrará a favor de sus clientes o del Estado.
Lo que hay que establecer es si no hay lo que en derecho conocemos como un conflicto de interés, en el entendido que una vez que el abogado ha asumido como procurador del Estado, debe alejarse de sus casos personales, inclusive posible cerrar su bufete, porque así lo exige la ley. El expediente será enviado en las próximas horas a las autoridades correspondientes, quienes deberán esclarecer si realmente existió un uso indebido de los fondos públicos para defensas personales. Murray Paul Farmer salió al paso para afirmar que la demanda que interpuso en los tribunales estadounidenses no fue contra el Estado de Honduras, sino a título personal contra el exprocurador Manuel Díaz Galeas, el fiscal general Joel Zelaya, la excandidata presidencial de Libre Rixi Moncada y el jefe de la UFERCO Luis Javier Santos. Manuel Díaz Galeas es un mentiroso. El tuit abajo donde él dice que fue representación del Estado es una mentira. Él pagó $300,000 por representación personal de él mismo, no del Estado. Porque yo sé, porque yo demandé él personalmente, no demandé el Estado. Y aparte de eso, aquí está la comunicación del abogado que recibió $300,000, donde él mandó a mi abogado. Y él dijo, él se llama Nick Renzler. Y Nick Renzler de Foley Hogue dijo, yo represento Rixi Romana Moncada Godoy, Manuel Antonio Díaz Galeas, Joel Antonio Zelaya Álvarez y Luis Javier Santos. Personalmente, dijo él, para que un abogado americano diga yo represento es porque alguien firmó un poder extendido a él. Eso quiere decir que Joel Zelaya, el fiscal general, contrató un abogado con fondos del propio Honduras para representación personal y sigue en su puesto como fiscal general. Ese dinero benefició a él personalmente. La ironía de todo esto para mí es que ellos todos son abogados y esos abogados contestaron la demanda tarde en Estados Unidos. Contestaron meses después de que habían contestado. Pagaron al abogado después de la fecha se venció. Es decir, nuevamente, ellos fueron negligentes en su propio juicio por contratar a un abogado hasta después de haber la necesidad de contestar. Los plazos habían vencido totalmente. Y ahora ya está firme la demanda contra ellos por daños y juicios. Está en comunicación con TN5 Estelar el abogado Caronte Rojas. Usted fue imputado en este caso del supuesto defalco de 3,000 millones de lempiras. Abogado Caronte. Muy buenas noches, don Renato Álvarez y doña Cristina. Sí, efectivamente, yo soy uno de los imputados por el supuesto defalco de los 3,000 millones de lempiras. Sin embargo, quiero explicar un par de... Para poner en contexto, en primer lugar, la demanda para ejecutar el auto arbitral de los 3,000 millones de lempiras se presentó como en el año 2022. El auto se emitió el 8 de septiembre del 2009, prescribió la acción el 9 de septiembre del 2019 y 2 años después se presenta la demanda pidiendo la ejecución del auto de los 3,000 millones de lempiras. Sin embargo, después de 3 audiencias en las que nunca se presentó el Procurador General de la República o la Procuraduría a hacer una defensa, el juez se ve obligado a estimar esta demanda de los 3,000 millones. Pero me sorprende, Renato, ahora que sale el Procurador Díaz Galeas diciendo que con su defensa ha protegido al Estado de Honduras del pago de los 3,000 millones. Pero más me sorprende que esos 3,000 millones nunca fueron pagados, por lo que no hay ninguna lesión al Estado de Honduras. No existe en materia penal, artículo 2 del Código Penal, el principio de lesividad. No hay delito si no hay un bien jurídico protegido lesionado. En este caso, los 3,000 millones nunca se pagaron, nunca los pagó el Estado. Sin embargo, habemos 11 imputados, supuestamente, por haber defraudado al Estado de Honduras, y este ex procurador, Díaz Galeas, que no solo hace uso de $300,000 del pueblo hondureño para defenderse a título personal, en su tuit también establece que se pretendían cobrar 3,000 millones de lempiras y que no se lograron cobrar 3,000 millones de lempiras. La pregunta es, ¿cómo estamos procesados? ¿Cómo estuvimos 5 o 6 meses privados de la libertad? ¿Cómo fuimos exhibidos ante la opinión pública? ¿Cómo hemos sido desprestigiados? ¿Cómo hemos sido difamados por 3,000 millones de lempiras que supuestamente nos robamos y que tenemos ya 25 años de haberlos saqueado? Cuando esos 3,000 millones de lempiras no existen, cuando no existe el delito, cuando no existe ninguna lesión, cuando no existe
un detrimento económico de la víctima. Sin embargo, hemos sido acusados y hemos sido difamados y hemos sido presentados ante la opinión pública como personas que hemos delinquido y que nos hemos apropiado de grandes cantidades de dinero, como los defalcadores más grandes de este país, cuando ese dinero ni siquiera fue pagado. Y cuando ese dinero se cobra a través de una sentencia judicial que se emite por el tribunal por la incapacidad, por la negligencia y por la falta de diligencia exactamente del señor Manuel Díaz Calea, que era el Procurador General de la República y que no se presentó a 3 audiencias, y una de las audiencias que pretende suspender, la suspende con un documento falso, y por eso fue que el juez emitió esta sentencia. El abogado Caronte Rojas, imputado en el supuesto defalco de 3.000 millones de lempiras en ese laudo arbitral, aclarando su rol en esa temática aquí en el Noticiero Estelar de Honduras. En otra información, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción se refirió al anteproyecto de la ley antisoborno que será presentada en el Congreso Nacional para que aplique en las contrataciones que efectuará el gobierno con la empresa privada. Ya tenemos nosotros un borrador de esta ley antisoborno que va dirigido precisamente para tener temas mucho más claras en las compras que deben de sujetarse, por supuesto, a la ley de contratación del Estado. Pero al final es decirle al sector privado, deberán de regirse por ciertos temas de transparencia y de rendición de cuentas, y solamente estas empresas que puedan estar en este espacio podrán entonces contratar con temas del Estado. Castellanos resaltó que ante las irregularidades que se han dado en el área de contrataciones y acuerdos público-privados, es imperativo establecer mecanismos de prevención para el sector privado que después serán aplicados también para el sector público. Bueno, más adelante les informaremos sobre la reunión del presidente de Honduras, Narri Alfura, con su homólogo estadounidense Donald Trump este fin de semana en los Estados Unidos. Antes tengo saturado, Cristina, mi WhatsApp de llamadas que provienen del Departamento Insular de Honduras, diciéndome que la señal en cable MaxCom de Roatán, la señal de TSI, está fallando mucho, que se interrumpe. Tengo saturado aquí mi WhatsApp de clientes de cable MaxCom por la interrupción recurrente de la señal de TSI. Así que, señores de MaxCom, del cable MaxCom, a solucionar este problema con nuestro hermano canal de TSI. Atentos. Mejorar su calidad de vida es posible si implementa algunos cambios en su día a día. Conozca estos hábitos financieros que le darán bienestar y tranquilidad a su vida personal. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Qué es la calidad de vida? Definirlo puede ser subjetivo porque se relaciona con factores que contribuyen a nuestro bienestar y a esas acciones que tomamos para conseguir el tipo de vida que deseamos. ¿Qué es el bienestar? Es un estado de satisfacción que incluye estar bien con uno mismo y con lo que tenemos. Abarca aspectos como el estado de salud mental, el bienestar físico, el éxito social, económico y profesional, además del bienestar emocional. Tipos de bienestar: bienestar físico, bienestar mental, bienestar social, bienestar profesional y financiero. Grupo Amor Eterno se une al dolor que embarga a la familia por la pérdida de Francisco Martínez. Que la memoria de los momentos compartidos se convierta en luz para sus corazones. El servicio fúnebre se realiza en la sala de velación Palmira Deluxe, en la colonia Palmira, contiguo al Parque Los Artesanos de Tegucigalpa. Desde las 7 de la noche, el cortejo fúnebre se realizará en el cementerio Tierra Santa.
a partir de la 1 de la tarde de este 6 de febrero. Así es, Renato, el nuevo secretario de Desarrollo Económico, Eddie Ordóñez. Bueno, hubo instrucciones precisas del presidente Narria Fura. Sí, hubo muy poca oportunidad para hablar, pero en lo poco que hablamos, él quiere que nos enfoquemos mucho en la parte de comercio exterior, tanto sea buscar nuevos mercados para los productos hondureños, como también buscar inversionistas que quieran venir ahora a Honduras, ahora que ya hay un clima de paz y de unidad en la sociedad. Correcto. Esto de los aranceles también es un tema que se va a tratar en el viaje a Estados Unidos con el presidente, ¿lo tocaron? Sí, ese es un tema que se va a tocar. Está el Tratado de Libre Comercio que ya entró en vigencia, que tenemos que ver cómo estamos, si estamos preparados o no. Personalmente creo que en algunos rubros no estamos preparados y el Gabinete Económico ya va con instrucciones para poder hacer una negociación y proteger a nuestros productores del país. La estabilidad de precios es importante para el país porque la población pasa pendiente. Sí, la estabilidad de precios, también el poder garantizar el libre comercio, pero sobre todo la libre empresa en el país. Tengo una instrucción clara y es de potenciar las pymes también, tratar de buscar, insisto, nuevos mercados, tratar de proteger a las camaroneras que han sufrido tanto durante estos 4 años y a partir ya de mañana empezaremos reuniones con todos los sectores económicos del país para ver cómo nosotros como gobierno podemos ayudarlos. Correcto. Usted en otro aspecto me decía que al menos una docena de personas liberales van a estar en la administración del presidente Narria Fura. Sí, bueno, nosotros como liberales hemos entendido y también el Partido Nacional de que lo que ocupa ahora Honduras es integración. Este será un gobierno de integración, es un gobierno de unidad. Ya no queremos que la división política cause más pobreza en el país. Y bueno, esta es la manera de crear gobernanza, de traer estabilidad al país, el que los dos partidos mayoritarios puedan sumar sus mejores soldados para tratar de sacar a Honduras adelante. 12 funcionarios del Partido Liberal. No tengo la cantidad exacta, todavía seguimos en plática, pero podrían ser incluso más. Okay, muchas gracias, muchas gracias. El secretario de Desarrollo Económico, Renato, recién juramentado aquí en Casa Presidencial, nuevos mercados, más inversión, las instrucciones del presidente Narria Fura. Con usted al estudio, Renato. Muchas gracias, Mario. Aparte de Eddie Ordóñez, el presidente ha juramentado a Raúl Valladares hijo como director del INJUPEN. Andrea Reyes Santos y Katia Crivelli, que ya la escuchamos aquí, ambas designadas como subsecretarias de Derechos Humanos. También hoy se juramentaron Juan Carlos Ramos como secretario de la Serna, Janet Sandres, subsecretaria de Educación, y Francisco López asumió como director del Fondo Social de Desarrollo Energético. ¿Saben quién está molesto, pero muy molesto? Salvador Narrala. Salvador Narrala ha criticado a los líderes liberales Jorge Calix, Gianni Rosenthal y Roberto Contreras por negociar con el presidente Asfura y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Así como lo escuchan, Narrala critica a Calix, Contreras y Rosenthal por negociar con Asfura y Zambrano. Política para ayudarle al pueblo, no para ayudarles a hacer pisto a los corruptos que negociaron. Narria Fura, Tomás Zambrano, Jorge Calix, Gianni Rosenthal. Roberto Contreras también. Sí, el Pollo Contreras. El Partido Liberal se vendió, el Partido Liberal no tiene unidad. La unidad está alrededor mío y los corruptos que estuvieron aquí en la mañana celebrando lo que no deben celebrar porque solo tienen 330,000 votos. Esos que estaban aquí en la mañana del Consejo Central Ejecutivo, diputados vendidos, no los quiero. Estoy en política para ayudarle al pueblo, no para ayudarles a hacer pisto. Bueno, a propósito del aniversario del Partido Liberal y lo que está diciendo Narrala, Cristina.
En su 135 aniversario, el Partido Liberal de Honduras enfrenta uno de sus momentos más complejos. Pese a haber logrado la mayor votación de su historia, la derrota electoral dejó al descubierto profundas divisiones internas y el desafío urgente de construir su unidad para no perder caudal político. Se viene diciendo hace mucho tiempo, no se logra porque hay algunos que piensan más en los intereses personales que en intereses partidarios, pero aquí tenemos que poner primero al país, después al partido y salir adelante. Yo creo que lo podemos lograr. La presencia de líderes como José Ascona, Elvin Santos, Erika Urtecho, Jorge Calix, pues demuestra que el partido tiene candidatos a futuro. Así que yo creo que es una renovación del partido, creo que los 41 diputados tienen un compromiso fuerte porque es nuestra representación, igual que nuestros alcaldes. Yo creo que vienen años muy positivos para el Partido Liberal. Con la ausencia del ex candidato presidencial Salvador Narrala, los liberales se dieron cita en los predios del Central Ejecutivo, donde participaron autoridades partidarias, alcaldes, diputados, expresidenciables y militantes de todo el país. La abogada Maribel Espinosa publicó un mensaje en su cuenta de ex con motivo del aniversario del Partido Liberal de Honduras, donde señaló que la organización no nació para acomodarse al poder, sino para defender la libertad, la dignidad humana, el Estado de Derecho y la justicia social. Espinosa Turcios destacó que el Partido Liberal es parte viva de la historia nacional y que esa historia representa un mandato ético que obliga a actuar con coherencia y responsabilidad frente al presente. La dirigente enfatizó que ante los desafíos profundos que enfrenta Honduras, el liberalismo no puede ni debe diluirse. Señaló que la obligación del partido es ejercer una oposición constructiva. Oponerse no es destruir, es vigilar, señalar errores, proponer soluciones y defender al pueblo cuando el poder se aparta de la ley. Concluyó que la verdadera lealtad no consiste en el silencio ni en la complacencia, sino en la defensa valiente de los principios, asegurando que hoy más que nunca Honduras necesita un partido liberal fuerte, coherente y fiel a su identidad. 3 años y medio antes de ser incorporadas como diputadas al Parlacén, la exdesignada presidencial Dori Gutiérrez, en representación de la expresidenta Xiomara Castro, planteó la salida de Honduras de ese organismo regional por su nulo aporte a la región. Esta posición que hemos planteado es una respuesta porque también la mayoría de la gente, el pueblo se pregunta qué hacen los diputados del Parlamento Centroamericano, qué beneficios se han dado para el país y realmente pues creo que tienen razón en ese crítica, autocrítica y por esa razón pues nosotros hemos sido claros y concretos aquí. Ante la asamblea de 120 diputados, Gutiérrez, quien también había manifestado que se retiraría de la política al finalizar su periodo en el gobierno, indicó que la visión del Parlacén era muy alejada de los principales intereses y necesidades del pueblo centroamericano. Ven ustedes, Dori Gutiérrez y Xiomara Castro plantearon salir del Parlacén en 2022 y ahora son incorporadas como diputados. Bueno, que Doris ahora que va a ser parlamentaria centroamericana, nos diga si en efecto es un elefante blanco o si sirve para algo el Parlacén. En otra temática, la gran expectativa para este fin de semana es la reunión de los presidentes de Estados Unidos y Honduras en Mar-a-Lago, la residencia en la Florida del presidente norteamericano. No han confirmado si es el sábado y el domingo, solo dicen el fin de semana. No sé si es por seguridad. Pero Infobae dijo que será el sábado la reunión. Me quedo con lo de Infobae, porque en Honduras se dice fin de semana, Estados Unidos no dice qué día. Infobae es la que se ha atrevido a decir que va a ser el sábado 7. El sábado 7. Pues bien, el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, dice que será una gran oportunidad para abogar por temas claves para el país, como los aranceles a productos hondureños, la migración y por supuesto el TPS, que serán parte de los puntos fundamentales en esta reunión. Tenemos más de 2 millones de hondureños que viven en el exterior, donde generan más de 11.000 millones de dólares en lo que es el tema de las remesas. Es un superávit que estamos cada año teniendo en este tema de lo que es la remesa, lo referente al TPS. Luego ver algunos temas de relaciones bilaterales que tienen que ver con aranceles,
El 17 viene uno de los empresarios más importantes en el tema de la fabricación de arneses. Se va a reunir con el presidente Afura y esto es para generar mayor inversión. Juan Carlos García, secretario de la Presidencia, destacó que las buenas relaciones actuales entre los gobiernos de Estados Unidos y Honduras deben ser aprovechadas al máximo para atraer nuevas inversiones con el fin de encontrar soluciones a la creciente problemática del desempleo en el país. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, el anuncio del gobierno de dejar sin válidez los contratos laborales suscritos por el gobierno de la expresidenta Castro a última hora no es correcto, dicen los abogados, por estarse cometiendo una ilegalidad. Vamos a escuchar los argumentos de estos abogados después de la pausa comercial. El anuncio del gobierno de dejar sin validez los contratos laborales suscritos por el gobierno de la expresidenta Castro a última hora no es correcto, dicen los abogados, por estarse cometiendo una ilegalidad tras invocar un artículo constitucional que respalda la acción tomada por la administración pasada. Pero los expertos laboristas dicen que ese artículo no aplica en la legislación laboral. La circular emitida por el Servicio Civil anulando aquellas contrataciones suscritas a última hora por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y que carece de validez ha generado incertidumbre en los empleados y rechazo en los abogados por considerar que es ilegal. Creo de que la misma debería de ser, como lo he expresado en otras ocasiones, debería de ser anulada. No creo que se ajuste a derecho y lo único que le puede traer al nuevo gobierno más bien son complicaciones de carácter jurídico. En este contexto, el Servicio Civil se ampara en el artículo 205, numeral 19 de la Constitución de la República, atribuyendo al Congreso aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas extensiones al siguiente periodo de gobierno. Para este abogado, el artículo no aplica en materia laboral. Al realizar un análisis estrictamente jurídico, desde la perspectiva constitucional y desde la perspectiva del derecho laboral, se concluye que es absolutamente ilegal. En primer lugar, el artículo 205, numeral 19 de la Constitución de la República no es aplicable a contratos en materia laboral. Hace alusión únicamente a contratos en materia fiscal. Representantes de los empleados públicos ven con buenos ojos que las acciones no aplican en las contrataciones de la Secretaría de Salud, a excepción del caso de la exministra Carla Paredes al señalar que su nombramiento tiene vicio de nulidad. Vemos positivo el hecho de que se tome en cuenta al personal de salud, ya que vamos a quedar excluidos, ¿verdad?, de este punto, por decirlo así, ya que la gente que está atendiendo a la población hondureña va a continuar con su contratación. Es decir, de que la gente que trabaja para la Secretaría de Salud debe estar tranquila porque van a continuar en sus centros de trabajo. Para evitar que estos casos se repitan, el presidente del Colegio de Abogados recomienda a todos los gobiernos que revisen las contrataciones que no son permanentes dentro de las instituciones públicas. Expertos advierten que una circular administrativa no puede estar sobre la Constitución ni aplicarse a contratos laborales. Su ejecución podría derivar en demandas al Estado. Danilo Hernández, Telenoticias. Autoridades de la Secretaría de Finanzas y del Banco Mundial iniciaron la revisión de la cartera de programas y proyectos en ejecución como parte de los acercamientos del nuevo gobierno para alinear la cooperación internacional con las prioridades del plan de gobierno del presidente Afura. Con el objetivo de ir revisando toda la cartera de programas y proyectos en ejecución a fin de buscar áreas de mejora, eficiencia en su ejecución y al final pues que esto se traslade en bienestar para la población hondureña. Asimismo pues estamos buscando un alineamiento con las prioridades del plan de gobierno del presidente Narri y todo esto pues orientado a satisfacer esas necesidades que por años han estado desatendidas por parte de las autoridades. Como parte de esta agenda de acercamientos, también sostuvieron una reunión con las Fuerzas Armadas de Honduras, en la que se abordaron temas presupuestarios y financieros, buscando garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y operativas. La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción aclaró que la deuda que mantiene el Estado con el sector heredada por el gobierno anterior no es de 281 millones de lempiras como aseguran exfuncionarios, sino que asciende a cerca de 4.000 millones de lempiras,
correspondiente a obras ejecutadas y compromisos pendientes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. La Chico explica que 3.500 millones de lempiras ya están debidamente documentados y cargados en el sistema CIAFI para su pago, y 281 millones corresponden a obligaciones que no alcanzaron a registrarse por cierre administrativo. La Chico recomienda a las nuevas autoridades comprender la situación financiera del sector construcción y evitar interpretaciones erróneas que distorsionen la magnitud real de las obligaciones del Estado. La exportación de camarón registra señales de recuperación. Los envíos totalizaron $250.3 millones a noviembre, lo que representa un incremento de 36 millones en comparación con el mismo periodo de 2024. Según el Banco Central, el crecimiento estuvo impulsado por un aumento del 9.6% en el volumen exportado y 6.6% en el precio, apoyado por mejores cotizaciones en mercados como el Reino Unido y Francia, así como por un mayor volumen dirigido al México. Sin embargo, todavía no se recupera a niveles previos al 2023. Ahora la expectativa es reabrir el mercado de Taiwán, donde autoridades y empresarios han manifestado su disposición de volver a comprar camarón hondureño en la misma cantidad o incluso mayor a la que adquirían antes del rompimiento de relaciones diplomáticas. Los compradores taiwaneses aseguran que solo están a la espera de que el gobierno del presidente Narriad Fura formalice el restablecimiento de relaciones entre ambos países para reactivar un mercado que llegó a absorber hasta el 40% de la producción nacional de camarón. La próxima semana se instala la mesa de negociación para el nuevo salario mínimo, en donde se considerarán factores como la inflación, productividad laboral e índice de pobreza, entre otros. Buscan agilizar la revisión del salario mínimo, un ajuste esperado por la clase trabajadora desde inicios del año. Los sectores ya están convocados y la próxima semana se instalará la mesa de negociación. Y ahora ya estamos retrasados, estamos contrarreloj, digamos, ya pasó el mes de enero, tenemos febrero, necesitamos que este proceso no se vaya a dilatar mucho y es así que aquí como Secretaría ya solo estamos a la espera de que los sectores pues nombren sus representantes y comenzar el trabajo, comenzar el diálogo y darle esta pronta solución. De acuerdo con la ley del salario mínimo, los incrementos deben partir de la inflación, que a diciembre se ubicó en 4.98%, aunque también deben considerarse factores como la productividad laboral y los índices de pobreza. Además, el ajuste debe ser retroactivo, como lo establece la ley, dicen los dirigentes obreros. Antes de que termine el mes de febrero tenemos que haber terminado esta negociación para beneficio de los trabajadores. La ley es bien clara y dice que este salario mínimo tiene que aplicarse a partir del 1 de enero del año subsiguiente a la convocatoria, que se tuvo que haber hecho en noviembre y no se hizo, pero ya la tenemos oficialmente. El retraso en la negociación también genera cuestionamientos porque los trabajadores pierden poder adquisitivo y las empresas, en especial las micro y pequeñas, les genera desbalances financieros, por lo que el proceso debería resolverse con mayor agilidad cada año o aprobarse de manera automática. Ya tenemos un mes. Y dependiendo cuánto más se tarden, ya vamos a tener 2 meses y eso afecta a las empresas porque tiene un ajuste acumulado de 2 meses que va a tener que administrar de alguna forma. El ajuste al salario mínimo beneficia de manera directa a cerca de 400,000 asalariados del sector privado, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas. Los trabajadores esperan recuperar parte del ingreso perdido en los hogares y que se frenen las alzas a los alimentos y servicios básicos. El propio ministro de Trabajo fue testigo de la alta demanda de empleo en San Pedro Sula, donde más de 5,000 jóvenes acudieron a una feria organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Tanto empresario como el gobierno están enfocados en buscar una solución urgente a esta problemática. Los espacios fueron insuficientes para tantos desempleados que llegaron llenos de fe y esperanza de conseguir trabajo este año. Muchos de ellos viajaron incluso desde otras ciudades de Honduras. Con mucha esperanza de encontrar un empleo, que se nos dé la oportunidad acá, ya que los jóvenes somos los que más necesitamos de un empleo, ya que la mayoría no contamos con una experiencia suficiente, ya que no se nos da la oportunidad de una empresa. Si no es con experiencia no nos contratan, entonces
esperamos encontrar una oportunidad acá. La verdad que podemos ver la demasiada gente que está en busca de empleo, de ser una red de apoyo para su familia y bueno, esperemos que todas estas personas salgan con un empleo hoy. La masiva afluencia de personas, quizás nunca antes vista en una feria de empleo, refleja la urgente necesidad de encontrar una salida a un grave problema que impulsa la migración de muchos hondureños en busca de trabajo en el extranjero. Las intenciones del gobierno del presidente Asfura hace las inversiones y hace la creación del puesto de trabajo. Y ese es un compromiso que ha dado a nosotros directamente el presidente Asfura y con el equipo que está acompañando hoy los ministros, dando esa apertura a esa iniciativa. Como dijo el ministro, esperamos que podamos replicarla a nivel nacional. Es necesario encontrar una respuesta a la creciente demanda de los desempleados y de ello es consciente el nuevo ministro de Trabajo. Asegura que desde el gobierno y junto a la empresa privada buscarán mecanismos para el combate al desempleo. Sobre la ley de empleo parcial, es algo que nosotros tenemos que transitar, estamos encaminados a ese diálogo, ¿verdad? Tenemos también que favorecer el diálogo tripartito entre el sector público, la empresa privada y el sector laboral, y de ahí es que deben de emanar los grandes acuerdos y la concertación nacional para generar gobernabilidad, tranquilidad y paz al pueblo hondureño. Diversos sectores reunidos en la Cámara de Comercio son del criterio que ya se debe declarar una emergencia nacional por la falta de empleo. En San Pedro Sula, Orlin Martínez, Telenoticias. La Secretaría de Turismo trabaja en una campaña nacional de verano en alianza con el sector privado, la cual será impulsada durante Semana Santa. La estrategia busca fortalecer el turismo interno y motivar a los hondureños a viajar dentro del país, destacando la oferta de atractivos turísticos, promociones y actividades a nivel nacional. Donde empresarios, sector del gobierno y a la parte también todas aquellas comunidades que se van a unir, sobre todo los alcaldes a nivel nacional, que están interesados en que sus destinos turísticos se llenen, en que la gente pueda recibir en las comunidades a las personas. Y es un llamado al final a las comunidades, preparémonos, porque esperemos que esta Semana Santa la afluencia de personas otra vez a los sitios de playa sea la afluencia que realmente necesitamos. Se los podemos demostrar que hay lugares de turismo que ustedes pueden visitar que tienen mucho mejor precio y mucha mejor infraestructura y servicio. Aseguró que es un error pensar que viajar a El Salvador resulta más barato que vacacionar en el territorio nacional y sostuvo que ningún país de Centroamérica cuenta con playas como las de Honduras. Más adelante le informaremos, juez envía al Centro Penal de Yoro a los 10 capturados en los allanamientos simultáneos ejecutados en San Pedro Sula. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Las consecuencias del Frente Frío número 33 ya se sienten sobre el territorio nacional y conforme vayan avanzando las horas, pues las condiciones irán agudizándose sobre el territorio hondureño. Aquí está la línea frontal, la que trae la humedad y que está ingresando ya sobre la costa norte del país. De forma gradual irá afectando con lluvias este sector, mientras el patrón de vientos que ya ha iniciado completamente del norte se mantendrá en ráfagas importantes para esta jornada de viernes, cierre de semana, y esas ráfagas pueden alcanzar o superar los 70 kilómetros por hora en al menos 3 regiones del territorio hondureño. La mayor cantidad de humedad, por supuesto, concentrada aquí, que es la zona de impacto de este fenómeno, con una humedad relativa del 95%, y pues así se harán presentes las precipitaciones. Van avanzando, mire usted cómo van ingresando en los sectores de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, un poco de Gracias a Dios y Cortés, 36 milímetros de acumulados para estas próximas horas sobre Esparta, La Masica, La Ceiba, un poco de Tela, y ampliándose esa precipitación hacia sectores de Colón, Enzabá, Zonaguera, Trujillo. Así que por favor un poquito de precaución porque ahí los suelos ya están saturados. Este es justamente el mapa que ilustra esa franja de humedad ingresando a la costa norte de nuestro país en las próximas horas. Y por supuesto en estos sectores las visibilidades se restringen a 2 kilómetros. Así que si usted va a andar conduciendo a lo largo de la costa norte, por favor con mucha precaución. 5.2 metros la altura del oleaje, así que las embarcaciones de medio y bajo calado no pueden navegar en estas próximas horas. 1.4 a la salida del Golfo de Fonseca, que ya es bastante normal. Las temperaturas con picos muy bajos, cerca de Nueva
Esperanza, en el departamento de Santa Bárbara, en el departamento de Lempira, las más bajas con 3 grados. Y en general, durante esta jornada de viernes, las temperaturas oscilarán entre 12 y 22 aquí en el centro, entre 19 y 22 en la región norte, entre 8 y 23 en el occidente. El sur se queda con temperaturas máximas de 35 y la región oriental va desde 14 hasta 27 las máximas en zonas de Olancho. Tome en cuenta este pronóstico y cuídese mucho. Siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Por los delitos de tráfico de drogas agravado, depósito de armas y municiones, tanto de uso permitidas como prohibidas, depósito de uniformes, insignias, equipo policial y militar y depósito de explosivos en perjuicio de la salud pública y el orden público del Estado de Honduras, comparecieron este día a audiencia de declaración de imputados los 10 detenidos vinculados a un grupo criminal capturados en 17 allanamientos ejecutados el miércoles en San Pedro Sula. A los detenidos se les impuso la medida cautelar de la detención judicial y fueron remitidos al Centro Penal de El Progreso. Y la Policía Militar del Orden Público aplicó la medida cautelar de la detención judicial a los 10 involucrados en una supuesta organización criminal organizada y que se les involucra también en 6 delitos que van desde el tráfico de drogas agravado, el depósito de armas y municiones, tanto de uso permitidas como prohibidas, el depósito de uniformes, insignias y equipo policial y militar y depósito de explosivos en perjuicio de la salud pública y el orden público del Estado de Honduras. La audiencia inicial en esta causa se programó para las 9 de la mañana del martes 10 de febrero. Como han escuchado, la audiencia inicial se programó para el 10 de febrero. Parientes, amistades y miembros de la Policía Nacional se han reunido en San Pedro Sula para retirar los restos de los 4 agentes fallecidos en el accidente ocurrido en Gracias Lempira. Los féretros que contenían los restos de estos policías fueron trasladados a sus lugares de origen en medio de muestras de pesar de sus compañeros policías. Así es como sus compañeros de la Policía Nacional despidieron a los 4 agentes de la institución que murieron en el accidente que se registró en Gracias Lempira tras el impacto de la patrulla en la que se conducían con un autobús. Sus restos fueron trasladados a San Pedro Sula, de donde al mediodía de este jueves partieron en caravana a los municipios de donde eran originarios. María, la esposa de José Henry Pérez, lamenta que hoy sus 2 hijos menores queden sin su padre. Tenemos 2 hijos, uno de 3 años y uno de 14, 6 años de matrimonio y 2 años que nos conocimos de noviazgo. Y él estaba en su trabajo, iba para Gracias, a Recursos Humanos, a arreglar unos papeles. Después, cuando me dieron esa noticia que había un accidente, aún no creía que él podía ser uno de ellos. Entre tanto, Germán Licona, un policía con 25 años de pertenecer a la institución, perdió en el accidente a su hija, quien había seguido sus pasos. Se trata de la agente Lady Mariela Licona, de 22 años, quien en abril cumpliría 1 año de servicio en la Policía Nacional. Una persona humilde, se creció en un entorno bajo la tutela mía como padre, la madre, con principios, valores éticos, morales. Muy sociable. Créame que la familia la sentimos mucho porque era una muchacha bien dinámica, bien sociable. 3 de los agentes fueron trasladados a Gracias Lempira, mientras uno a Comayagua, donde se les dará cristiana sepultura. El trabajo en la Policía Nacional no solo es un trabajo, es una profesión, es compleja y emocionante, compleja en estos momentos. Emocionante cuando uno llega, cuando recibe el sueldo. Emocionante cuando usted asciende, cuando opta a otro cargo, pero complejo cuando nos vemos involucrados en accidentes, actos. Recordemos que es un acto involuntario, el accidente es un acto involuntario, ni el conductor del bus ni el conductor de la patrulla lo van a hacer en estos momentos. Ya hay expertos en lo que es la sección de investigación de accidentes de tránsito CIA del departamento, haciendo el respectivo informe técnico para verificar y deducir qué responsabilidad hubo entre ambos conductores. Los policías fallecidos tenían entre 12 y 1 año de servicio en la Policía Nacional, donde lamentan que los accidentes, la segunda causa de muertes violentas en el país, prosigan cobrando la vida de hondureños. Bueno, y concluimos con el video
de archivo que tenemos del nuevo secretario de Seguridad. El comisionado Gerson Velázquez Aguilera ha sido juramentado hoy como nuevo secretario de Seguridad. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.